Los niños pueden marchar a su escuela dominical, sobre todo aquellas abuelas que están ya desesperadas porque los niños suban, ¿verdad? Iglesia, que Dios te bendiga grandemente. Amén. Me da tristeza cuando se le dice a alguien que Dios te bendiga y no responde. Dice, te deseo lo mejor de Dios, estoy diciendo, ¿verdad? Así que cuando alguien te dice que Dios te bendiga, tienes que decirle igualmente y muchísimas gracias. ¿Sí? O a ti más. ¿Sí? Nuestra hermana Wanda, pastora de Olot, siempre dice, Dios te bendiga más. Ella siempre Dios te bendiga más. Lo dice rápido, ¿verdad? Dios te bendiga más. Porque realmente es así. Necesitamos la bendición de Dios y queremos su bendición, ¿verdad? Qué hermoso tiempo, ¿verdad? En su presencia. Debemos seguir disfrutando lo que el Señor tiene para nuestras vidas y poder seguir disfrutando de todo aquello que Él tiene cada día. Hoy quiero hablarte de algo muy, vamos a decir sencillo, pero no por ello menos importante. El Señor lleva un tiempo hablándome sobre esta pregunta tan importante en mi vida personal y consecuentemente quiero trasladarla o transmitírtela a ti. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de creyente eres? Y tú puedes decir, de los buenos, ¿verdad? Yo soy de los buenos. Yo soy de los fieles. Yo soy de los creyentes que cumplen con la palabra. Soy de los creyentes que creo. Ah, pues muy bien, muy interesante eso. Si eres creyente, crees, ¿verdad? Yo soy creyente practicante. Ah, muy bien. Porque hay creyentes que no practican. Entonces no sé si son creyentes o son, no sé qué son, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de creyente somos? Y el Señor me hablaba en un pasaje en Éxodo 33, así que ahí en tu Biblia, en tu tablet, en tu móvil, lo que sea, vamos a estar trabajando ese capítulo 33 del libro de Éxodos. Y quiero hablarte acerca de tres tipos de cristianos o creyentes que podemos ver según la respuesta que damos a nuestra intimidad con el Señor. La palabra dice en el capítulo 33, lo podemos leer si vienes conmigo, lo tendrás en la pantalla también, que Dios le da unas indicaciones a Moisés. Capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice, lo tenemos en la pantalla, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré, hice pacto con Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Versículo 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, paramos ahí. Qué interesante. Dios le dice, yo te voy a llevar a la tierra que prometí, que juré, que hice pacto con Abraham, Isaac y Jacob, a una tierra donde quitaré tus enemigos, a aquellos que no tienen pacto, una tierra, dice entre paréntesis, que fluye leche y miel, una tierra fructífera, te sacaré de la esclavitud y te llevaré allí. Y dice, pero no estaré contigo porque yo soy un Dios santo y tú no. Y como me relacione contigo directamente, vas a caer fulminado. Y dice, cuando el pueblo escucha eso, se queda con, Dios no viene. Qué malo que somos, se siente acusado. Pero Dios ha prometido todo lo primero antes. Y dice que se entristeció. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no iré con vosotros. Y me encanta eso. Me encanta el hecho de que nos preocupe y nos duela que Dios no venga con nosotros, ¿verdad? Dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Versículo 5, porque Jehová había dicho, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Dice el versículo 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de encuentro, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde nos encontraremos. Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Señor, gracias por tu palabra, que puede ser predicada libremente en este día. Señor, te ruego que tú unjas mi voz, mi garganta, mi mente, mi corazón, para que seas tú quien hables, Señor, en nuestras vidas. Habla a mí primero, Señor, también, que lo que tengamos que aplicar en este día sea para todos nosotros. Señor, que no haya diferencia, Señor, entre hombre y mujer, entre joven, adulto, entre anciano, entre
Ninguno, Señor, que toda la palabra venga y sea eficaz a nuestras vidas. Señor, impacta nuestros corazones. Te rogamos cuando salgamos de aquí, nos llevemos esa palabra con nosotros. Que no la dejemos aquí, que no se quede en un recuerdo, en alguna predicación más o menos buena o mala o bonita, sino que la podamos aplicar a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a ser esos cristianos, Señor, que te aman a ti. Esos creyentes, ejemplo para la sociedad, no para la gloria humana, sino para que tú te reflejes en la vida de muchos. En tu santo y poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Iglesia, dentro del contexto que vemos aquí, y ya lo conoces, la mayoría lo conocemos, Dios había liberado a su pueblo, a los hebreos, de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Perdón. Con la finalidad de llevarlo a aquella tierra que había prometido a Abraham, como hemos leído en el versículo 1, ¿verdad? Te llevaré a esa tierra prometida. Habían pasado 3 meses, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo, dice, y pasados 3 meses se encontraron en el Sinaí, frente al monte, y dice que es ahí donde Dios revela su ley, su palabra para el pueblo a Moisés. ¿Sí? 3 meses, donde ya Dios había hecho maravillas, ¿verdad? Moisés sube al monte, recibe la ley, y el pueblo, curiosamente, habiendo disfrutado de los milagros de Dios, de repente cuando Moisés sube al monte para recibir la palabra, vuelve al corazón idólatra, al corazón de Egipto, y cuando Moisés desciende, se encuentra a un becerro de oro. El pueblo había hecho una estatua de oro porque necesitaba un referente físico para adorarle, ¿verdad? Ahora bien, nada de eso frena o cambia la promesa de Dios a su pueblo. Él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que él bendeciría, ¿verdad? Que él haría esto y aquello y una tierra preciosa, etcétera, etcétera. Porque cuando Dios promete algo, escucha esto, no hay nada ni nadie que pueda frenarlo. No hay nada ni nadie que pueda frenar cuando Dios dice algo para tu vida. Y si así ocurre es porque tú lo estás permitiendo o yo lo estoy permitiendo. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada más fuerte que Dios. No hay nada que tenga capacidad de retener a Dios. Él tiene un plan para ti y Él va a desarrollarlo. Y a su momento, no en el tuyo ni en el mío, en su tiempo, en su momento, Él va a revelar aquello que Él tiene para tu vida, ¿verdad? Como te decía, quisiera hablarte de 3 tipologías de personas o 3 tipos de respuestas que solemos tener con respecto a la presencia de Dios, ¿sí? Y qué es lo que Dios desea de nosotros y para nosotros, no solamente de nosotros, sino para nosotros, ¿sí? Así que vamos a ir muy brevemente por los 3 tipos de respuestas o actitudes que solemos tener. El número 1, primer personaje, primera actitud que solemos tener es los expectantes. Cristianos expectantes. Dice el versículo 8 del pasaje que hemos leído. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba, ¿dónde? En pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y dice el versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta, ¿de dónde? De su tienda y adoraba. ¿Sí? Decíamos, y hemos leído en los versículos primeros, que Moisés sacó el tabernáculo, que era básicamente una tienda, que estaba formada por 3 zonas principales, que era el atrio, que era el patio, y después había una tienda dentro de esa muralla o de ese pequeño, esa valla de tela con estacas. Había una tienda grande dividida en 2 partes, ¿sí? 2 tercios lo ocupaban el lugar santo, y 1 tercio lo ocupaba el lugar santísimo. Eso ya más o menos lo conocemos. En el lugar santísimo, bueno, en todas las áreas, tanto en el atrio como en el lugar santo, como en el lugar santísimo, habían diferentes utensilios para prepararse, para preparar sacrificios, para preparar el cuerpo de lavarse, etcétera, etcétera. Y cuanto más iban entrando del lugar del atrio, que era el patio, al lugar santo y al lugar santísimo, más cerca de la presencia de Dios estaban. Dentro del lugar santísimo había una sola cosa, que era el arca del pacto. Ese arca, que no es la de Indiana Jones, pero más o menos, ¿sí? Ese arca representaba la presencia de Dios. Y en el arca, que tiene, no vamos a hacerlo hoy porque sería algo precioso, pero muy largo, había un lugar muy importante, una pieza, una parte, mejor dicho, de ese arca, que era lo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era básicamente la base, o la encimera, vamos a decir, de ese arca, que era como un cubo grande, que tenía unos querubines inclinados, ¿verdad? Estaban mirando, se dice que la punta de sus alas tocaban una con la otra,
Y en el centro, ahí es donde se presentaba el sacrificio que Dios había ordenado a Moisés, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ese lugar era el lugar que representaba la presencia de Dios. Y dice la palabra, hemos leído anteriormente, que cualquiera que quería acercarse a Dios tenía que irse al pueblo, perdón, salir del pueblo, del campamento, e irse a la tienda que estaba lejos, dice. Hemos leído anteriormente, dice, estaba lejos del campamento. Y la presencia de Dios estaba en ese lugar y descendía de una forma poderosa. Pero me encanta este concepto y que veo algo tan real en nuestras iglesias hoy en día y en el corazón del creyente, y es de aquellas personas que son espectadores, que les encanta cómo adora el hermano, cómo habla el predicador, cómo sirve aquella hermana o aquel hermano en la iglesia. Y quiero disfrutar de eso, de lo que la otra persona está haciendo. Y me quedo mirando y digo, qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios la usa, cómo Dios lo usa. Qué bendición. Pero estamos expectantes. 2 veces dice, cuando veían a Moisés que caminaba hacia el tabernáculo, salían a la puerta de su tienda. No dice salían cerca del tabernáculo, no, a la puerta de su tienda y miraban a Moisés y decían, mira, vamos a ver lo que pasa hoy. Y expectantes a ver qué ocurría. Y no es nada malo estar expectantes. Es más, debemos estar expectantes a lo que Dios tiene que hablarnos, expectantes a lo que Dios va a hacer cuando venimos a reunirnos, pero no es la base de un buen creyente. Dice que observaban a Moisés y cuando veían a Moisés y veían la columna de humo que representaba la presencia del Señor, en plan, ¡wow! ¡Qué maravilla! Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en esa vida. Iglesia, no es malo eso. Yo me gozo y me alegro cuando veo a Dios usando a otras personas. Cuando veo cómo Dios usa, por ejemplo, esta semana, ayer mismo, a Carlos y a Jordi en prisión, ¿verdad? Visitando las prisiones y manifestándose con poder en la vida de personas que están entregando su vida al Señor. Y me gozo en eso y digo, wow, que Dios siga bendiciéndole. Y estoy como un espectador viendo lo que Dios hace en sus vidas. Pero eso no debe ser la única base en mi vida cristiana. Porque Dios va a bendecir su vida y va a usarlos, pero no me es suficiente. Yo quiero algo más. Iremos viendo rápidamente en esta mañana. Los cristianos espectadores son aquellos que siguen siendo creyentes, nacidos de nuevo, pero que dependen que otros los dirijan a Dios. Fíjate que dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. La gente se levantaba, había una actitud, pero sobre todo había una expectativa, ¿verdad? Además, vemos acabando el versículo 10 que dice, cuando el pueblo veía la columna de nube, entonces adoraba. Cuidado, que no es que fueran pecadores, pero esperaban a que otro provocara la presencia del Señor para entonces ellos adorar. Mi pregunta es, ¿qué pasa si de repente Moisés va y no hay nube? ¿No adorarían? Dependían completamente de la figura de Moisés y de que la presencia del Señor se manifestara para entonces adorar. Iglesia, me hace pensar en esto, Por lo que entendemos en la palabra, que hasta que no veía la nube no hacían nada, hasta que Moisés no aparecía no hacían nada. Déjame hacerte varias preguntas rápidas. ¿Qué ocurriría si el próximo domingo el grupo de alabanza no pudiera ministrar? De repente llegamos y por un problema técnico o por alguna razón tenemos un grupo hermoso y numeroso y en crecimiento y nos gozamos en eso. Pero durante un tiempo, yo recuerdo estar dirigiendo en esta iglesia, en este local, con estas instalaciones, yo con la guitarra, una persona cantando y otra persona en la batería. Y es lo que teníamos. No teníamos saxofonista, saxofonista, flautista, clarinetista, ¿no? Que es lo que es aquí, que es un pulpo, yo digo el pulpo, toca todo, ¿verdad? No teníamos pianistas, no teníamos 2 guitarras eléctricas, que hoy no ha venido uno, el bajista, guitarras acústicas, 2 baterías, 2 chicos que tocan, chico y chica que tocan la batería, cantantes. No teníamos eso. Y damos gloria a Dios por lo que el Señor nos trae a la iglesia y lo que el Señor nos da, ¿verdad? Pero ¿qué ocurriría si el próximo domingo, y te advierto, ¿qué ocurriría si de repente no hay músicos? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo adoraríamos si Moisés no va a la nube? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo adoraríamos al Señor? ¿Qué pasaría? Hay gente que si lo supiera diría, ay, yo no voy. Ya iré el próximo domingo, que vendrán todos. ¿Qué pasaría si nadie diera el paso y provocara que la nube de Dios, su presencia, estuviera aquí hoy? El cristiano expectante es aquel que viene y espera
a que otro haga que la nube descienda. Iglesia, el Señor nos ha llamado a ser provocadores de su presencia. Si venimos con esa actitud, y es normal que algún día vengamos así, algún día venimos tan cargados que necesitamos que otro, ¿verdad?, nos empuje un poquito, nos anime. Y no hay nada malo en que algún domingo vengas dependiendo de que otro te guíe. Pero déjame decirte, yo no puedo hablar la palabra si su palabra no está en mí. Y su palabra, la que a mí me habla, también te habla a ti. Es la misma. Yo no tengo, mira, no sé si queréis mirarlo, ¿eh? Esa Biblia no es distinta. Echa un vistazo, a ver si encuentras algo distinto en esa Biblia. No puedes, ¿eh? Es que este hombre tiene la costumbre de tirarse de las alturas, ¿verdad? Echa un vistazo, Daniel, a ver si encuentras algo distinto en esa Biblia que ponga Biblia pastoral con revelación especial. No dice nada. Puedes pasarla si quieres, pero me la devolváis, por favor. ¿En serio? No hay nada en esa Biblia. Déjalo mirar, no vas a encontrar nada, yo te lo digo. Me la regalaron aquí, así que... ¿En serio? No es una versión especial traducida por el pastor Carlos, no. Es una Biblia Reina Valera del 60, traducción Reina Valera del 60, que no tiene una revelación distinta para mí o para ti. Es su palabra hablando en nuestras vidas. Pero necesitamos que venga el ungido o la ungida de Dios para que la nube caiga, para que su presencia se derrame. Y ese es el ejemplo que tenemos en el testimonio de Jesús. En el tiempo de Jesús o en el tiempo bíblico vemos que uno de los ladrones y los soldados estaban en el Calvario y estaban mirando a Jesús y uno de ellos dijo, este es otro chorizo, este es otro ladrón, este es como nosotros. Y lo injuriaba. No eres tú el rey de los judíos, sálvanos, sálvate a ti, pero también a nosotros. Y ven muchos soldados allí mirando y diciendo, mira, el gran Mesías, mira. Yo me lo imagino, eso no lo pone en la palabra, yo lo dramatizo un poquito, sabes que soy un poquito de los Señor de los Anillos y me gustan esas cosas, entonces al final dramatizo, pero yo me imagino allí la gente mirando a Jesús diciendo, tampoco es tan poderoso. Quizás los milagros que hizo tampoco fueron verdad, algún tipo de magia rara. Y ahí Jesús, reventado a palos, clavado en la cruz, y expectantes de una persona que había hecho algo poderoso durante aproximadamente 3 años, pero que no era mucho ya, estaba ahí. Los miles alimentados, sanados, liberados por Jesús en su ministerio. Espectadores, viendo cómo esa mujer con flujo de sangre después de tantos años fue sanada. Viendo cómo el endemoniado gadareno que estaba perturbando la ciudad era liberado. Espectadores. ¡Wow! Lo que ha hecho en él, lo que ha hecho en ella, qué poderoso. O los miles que no recibieron un milagro, pero que estuvieron ahí testigos. Y seamos honestos. Cada domingo en las iglesias evangélicas y en esta, gente expectante a ver qué es lo que me van a dar hoy para tener la energía suficiente para superar otra semana más. Vivir con expectativa es hermoso. Ser un cristiano, un creyente expectante de que otros te alimenten, no es lo que Dios está buscando. Gente que asiste, gente que le gusta lo que ve, disfruta el servicio y lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Les gusta, pero son expectantes. Dice la palabra en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos al segundo tipo de cristiano, ¿sí? Creyente, la segunda respuesta. Los cumplidores. Dice la palabra, versículo 9, seguimos leyendo el pasaje que estamos leyendo, capítulo 33. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Cuidado, ya no son espectadores, ¿eh? Ya era Moisés haciendo el papel que le correspondía, cumpliendo con aquello que le correspondía. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, pero dice, y él volvía al campamento. ¿Sabes cuáles son las razones principales por las que Moisés saca el tabernáculo del campamento? Porque el campamento era un lugar que no estaba consagrado. El campamento era un lugar donde había comercio, donde había trueques, donde había pecado, donde había diferentes prácticas normales como en un pueblo. Había gente que tenía su negocio portátil, ¿verdad? Tenían su negocio ambulante, ahí viene el mercadillo, ¿sí?
Había gente vendiendo bragas, ¿verdad? Gente vendiendo calzoncillos, los calcetines, ¿verdad? Camisetas. Gente que vendía comida, los artesanos que hacían cucharas de palo y hacían herramientas para tú comprar. O sea, había un trueque. Eso era un poblado, eso era un campamento. Gente que montaba y desmontaba, eran nómadas todavía en el proceso, pero todo tenía que estar. No había, bueno, cuando llegamos al siguiente pueblo, ahí vamos a comprar. No, ellos al final, pensad que salieron de Egipto a aproximadamente 3 millones de personas en todo el proceso. Había negocio, era necesario, ¿no? Tú no podías llegar a un pueblo y arrollar con todo. Entonces iban trabajando todo, iban haciendo trueque. Y eso es un lugar, no sé si te ha pasado alguna vez, que cuando hay trueque y cuando hay negociación siempre hay engaño, ¿verdad? Siempre. Siempre ocurre que el que quiere ganar un poquito más dice, no, el coche tiene 30.000, te lo prometo. ¿30.000 qué? ¿30.000 años? Dice, no, 30.000 kilómetros. Pero tiene 30.000 kilómetros, hombre. Si está matriculado del año 2006 antes de Cristo. No, pero te prometo que no te va a fallar jamás. Lo arranca, fuera. Engañamos y en el pueblo no era un lugar donde la presencia de Dios podía habitar, porque había pecado. Y Moisés saca al tabernáculo lejos para que no fuera contaminado por todo aquello que ocurre en el día a día en tu vida y en la mía. Así que Moisés se apartaba y él buscaba a Dios, pero ¿sabes qué pasaba? Que cuando terminaba de disfrutar de la presencia de Dios, de cumplir con aquello que tenía que hacer, que Dios había ordenado, dice la palabra, y él volvía al campamento. Los cumplidores son aquellos que van más allá de simplemente observar lo que está pasando. No es un espectador, él iba. Él iba, hacía lo que le correspondía y no dependía de que otros adoraran. Moisés no dependía de que otros fueran antes que él iba y adoraba y hacía su función y hacía lo que le correspondía. Ese es el creyente más habitual en la iglesia. Es el creyente más, vamos a decir, que más número hay de esos creyentes en la iglesia. Son aquellos que sirven en la alabanza, son aquellos que sirven en cafetería, en librería, limpiando la iglesia, aquellos que son fieles al Señor en su ministerio, en el departamento infantil, juvenil, en todo. Gente que lee la palabra, gente que busca la presencia del Señor, un creyente que cumple con lo que le corresponde. ¿Verdad? Y ahí hacemos placa, ¿eh? Nos ponemos aquí la medallita en plan, yo cumplo, no ando en pecado, tengo una vida nueva, he nacido de nuevo y soy un buen creyente porque soy un creyente que cumplo con todo aquello que entiendo que Dios está pidiéndome en mi vida. Pero al igual que Moisés, una vez que hemos cumplido, estos cristianos, tú y yo muchas veces solemos volver a nuestra rutina, a nuestro campamento, donde hay pecado, donde hay falta de fe, donde hay preocupaciones y donde muchas veces Cristo no está. Hemos cumplido. Quizás cumplimos por la mañana, pero a mediodía. No sé cuántos tienen la costumbre de leer la palabra por la mañana temprano, ¿sí? Como devocional. Mi recomendación siempre es que lo leas antes y después, ¿sí? Antes de empezar y cuando termines. Antes de empezar para que Dios te ayude y cuando termines el día para que Dios te perdone, ¿sí? Lee la palabra. Por la mañana te inspira, ¿verdad? A menos que te pongas a leer genealogía, que no inspira mucho, pero ahí está. Iglesia, cumplimos. Y es genial y tenemos que ser gente fiel y que cumplimos. Y no hay nada malo, al contrario, no hay nada malo en lo que Moisés hacía. Pero me resalta esa palabra que nunca la he visto así, dice, y él volvía al campamento. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No levantes tu mano, pero yo creo que aquí no hay muchos que en el nombre del Señor hayamos profetizado, echado fuera demonios y hecho muchos milagros. Y de repente la respuesta que reciben de Jesús, ¿sabes cuál es? No pasaste suficiente tiempo conmigo. Nunca os conocí. A Jesús no le sorprende lo que tú hagas en su nombre. Es más, lo haces en su nombre, lo cual Él sabe lo que estás haciendo. Es más, el milagro de liberación, de sanidad, lo hace Él a través de ti, si Él quiere. O sea que tú no, Señor, yo hice eso en tu nombre. Dice, no, tú lo hiciste en mi nombre, pero lo hice yo. Así que no me cuentes lo que yo ya sé de ti. Pero ¿sabes qué pasa? No sé quién eres. Lo has hecho en mi nombre y por mi misericordia, por esas vidas, yo me he movido en ti para que ocurra.
pero no te conozco. Y no conocer a alguien es no pasar tiempo de intimidad con esa persona. Me encanta eso porque dice, no pasaste suficiente tiempo conmigo. Voy a decir algo que quizás confunde, pero Dios no quiere tu milagro. Dios quiere usarte y Él quiere moverse en tu vida. Él quiere sobre todo relación contigo. Y esa relación dará como fruto su poder. No vengas a Dios diciéndole lo fuerte que eres, diciéndole lo que has hecho en su nombre, a cuánta gente le has predicado y cuánta gente... Yo tuve un estrés muy grande con eso cuando era joven, cuando me entregué al Señor. Y empecé a ver literalmente a la gente como personas que se morían. Empecé a ver mis compañeros de clase, mis amigos, mis familiares que no conocían al Señor. Yo traje una carga al Señor en mi corazón de misericordia sobre esas vidas que le predicaba hasta a los gatos. Me daba igual, yo le predicaba a cualquier persona que se me cruzaba. Porque sentía que si yo no lo hacía, esa persona iba al infierno por mi culpa. Y empecé a apuntar, he conseguido a uno para el Señor. Y voy a conseguir 10 esta semana. Y tenía como un ranking del cristiano que cumple. Hasta que el Señor me dijo, en este pasaje, hace muchos años el Señor me dijo, pasa tiempo conmigo. No me vas a sorprender. Yo he creado el universo. Cada persona que ha pisado esta tierra en la historia y la que la pise a partir de ahora, Dios ha creado su corazón, ha formado su corazón. Por mucha gente que tú ganes, jamás me vas a ganar. Pasa tiempo conmigo. Antes hablamos de los ejemplos de Jesús, ¿verdad? El soldado que reconoció a Jesús, que era un hombre justo. Había uno que infamaba al Señor, había uno que insultaba a Jesús, y otro dice, déjalo tranquilo, realmente este es un hombre justo. Es un cumplidor, ¿verdad? Es un cumplidor. Este hombre era un hombre justo, y por cierto, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, ¿no? Yo, relación contigo, ¿no? Y genial. El centurión, que también estaba ahí, era uno de esos soldados que estaban ahí, pero dijo, realmente este hombre no ha hecho nada incorrecto. Él reconoció que Jesús podía ser un hombre justo y un hombre correcto, ¿verdad? Los discípulos repartieron en esa alimentación que decíamos que muchos estaban de espectadores, los discípulos repartieron las cestas. O sea, repartieron la comida, y recogieron las 12 cestas que sobró. Ellos participaron de cada milagro de Jesús. Impidieron a veces que hasta que Jesús hiciera un milagro. Quisieron retirar a los niños, retirar a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Y no, tranquilos, no os enteráis. ¿Pero estaban haciendo algo bueno? Claro que sí. Estaban recibiendo el trozo de pan de Jesús y partiendo, y el milagro se compartía y se derramaba en la vida de los discípulos. ¿Estaban haciendo algo incorrecto? No. Pero el Señor quería que pasaran tiempo en intimidad con Él. Ellos cumplían con lo que tenían que hacer. Y seamos honestos, iglesia, cada domingo, en las iglesias evangélicas y también en la nuestra, hay gente que cumple. Y yo agradezco a Dios por tu fidelidad al Señor y a la iglesia, pero no es suficiente. Eso no es suficiente, iglesia. Juan capítulo 4, versículo 23, muy conocido, conversación de Jesús con la mujer samaritana. Le dice, mas la hora viene y ahora es. Me encanta eso. Es como, va a ocurrir ahora. Mas la hora viene, el momento llega y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, y déjame cambiar un poquito aquí, busca a aquellos que quieren la intimidad. También el Padre busca a esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Punto 3 y último, los apasionados. Mira lo que dice el pasaje. Pero el joven Josué, escucha esto, pero el joven Josué, hijo de Nun, el servidor de Dios, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Oh, iglesia, no se apartaba, no había nada mejor para él que su presencia. Él no esperaba que Moisés fuera al tabernáculo. Él no solamente se gozaba de cuando veía a Moisés llegando y lo que ocurría, él quería su presencia. Él no quería, escúchame iglesia, él no quería ver la nube, él quería meterse en la nube. Él no quería escuchar lo que Dios iba a hacer, él quería estar con Dios. Él se quería sentar a la mesa con el maestro. Él quiere ser el primero en la fila cuando el Señor toque la trompeta y diga, iglesia, ya voy. Él va a ser el cristiano que va a pegar codazos para ser el primero.
Es aquellos que dicen, no, no me basta con ver qué hermoso lo que Dios está haciendo. Qué hermoso lo que Dios está haciendo con mi hermano, mi hermana. No, yo quiero estar ahí en medio. Yo quiero su presencia. Dice, no se apartaba del tabernáculo. Yo no sé dónde dormía, no sé lo que hacía Josué. Yo no he encontrado el contexto. Pero yo imagino a ese hombre como cuando, no sé, aquí algunos antes de convertirse, alguno que, convertirse en cristiano me refiero, ¿eh? Alguien que hizo fila y pasó noche para un concierto, ¿sí? Que acampó para ver un concierto. No me digáis de quién, por favor, pero ¿sí? Y cogías tu saco de dormir, ¿verdad? Tus 18 cervezas, supuestamente, ¿no? Me imagino, o más, ¿no, Evaristo? Algunas más, ¿verdad? Y te preparabas porque querías estar en la primera fila. Le daba igual si había ducha, si no había ducha. Te daba igual si al lado tuyo había un borracho, ¿no? Porque tú, posiblemente tú también estabas medio. Te daba igual, tú querías estar ahí cerca de la persona que tú admirabas musicalmente. Y yo me imagino a Josué diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero estar en su presencia, aunque tenga que dormir aquí en la calle, aunque tenga que renunciar a comodidades y a placeres. Yo no quiero ver lo que Dios está haciendo. Yo no quiero ver qué es lo que Dios está haciendo en otros. Yo quiero estar en su presencia. Yo quiero ser un cristiano, una cristiana apasionado, apasionada por Él. Aleluya. Josué nunca se apartaba, dice. Los cristianos apasionados, iglesia, son aquellos que declaran el Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Ese es el cristiano que está ansioso. Ese cristiano que está apasionado. Antes hablamos de uno de los ladrones en la cruz, ¿verdad? Y hasta el soldado que reconoció a Jesús. Pero hubo otro ladrón, aquel que te decía antes, ese mismo lugar, que declaró, no me basta con tu perdón. Yo quiero estar hoy contigo. Acuérdate de mí, por favor. Yo reconozco que tú eres el Cristo. No solamente me basta con que me perdones para yo justificar y cumplir con que he hecho lo que tenía que hacer, aunque sea el último momento de mi vida, hay una cruz mirando, Jesús, acuérdate. No, es, yo quiero estar contigo en tu presencia. Yo reconozco que tú eres el Cristo. Y muchas veces nos quedamos con la parte de cumplir, que Dios nos perdona. El otro era en plan, mira, lo ha perdonado, qué bonito, qué bien, me alegro por él. El otro decía, me ha perdonado. No, yo quiero estar en tu presencia. Gracias por tu perdón. Pero y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo comenzará tu caminar eternamente conmigo. Mencionamos antes los miles que disfrutaron de los milagros y hasta los discípulos que sirvieron, pero volvieron a casa. Pero hubieron algunos que no volvieron a casa, sino que entregaron sus vidas por el Evangelio. Esteban, entre ellos, el primero, dice la palabra, el primer mártir, ¿verdad? Él dijo, yo tengo que entregar mi vida por él. No me basta lo que Jesús hizo aquí, yo quiero entregar mi vida por él. Y también hemos mencionado que en las iglesias de hoy, en nuestras congregaciones, iglesia, tenemos espectadores y cumplidores. Pero yo creo y lo declaro hoy, sobre esta su iglesia, que hay un remanente que no se conformará con ver lo que Dios está haciendo en otros o cómo adoran. Yo declaro en esta mañana, en este día, por su palabra, que ninguno se conformará con cumplir con lo que tiene que hacer. Que ninguno nos mantendremos en, hemos hecho el visto en aquello que nos toca. Sino que desearán habitar de continuo en su presencia. Que cada día, cada instante, en tu casa, en la mía, en nuestro caminar diario, deseemos, anhelemos entrar, meternos en esa nube de su presencia. Porque no nos basta lo demás, queremos su presencia. Cuando el Señor nos mire, diga, siempre te conocí. Siempre te conocí. Pasaste tiempo conmigo. Esa iglesia que pueda entender que estar en la nube es ver cara a cara a su amado. Esa iglesia que sea capaz de mirar y decir, "Oh, te reconozco fácilmente porque paso tiempo contigo. Conozco cada marca de tu cara. Conozco cada marca de tus manos. Te conozco tan bien porque paso tiempo contigo. Señor, yo no quiero ser un espectador de aquello que está ocurriendo.
Aunque me gozo de lo que tú haces en otras vidas, pero yo no quiero ser un espectador de aquello. Es más, ni siquiera quiero simplemente ser una persona que cumple con aquello que es correcto y ser un buen cristiano, una buena cristiana. Yo quiero estar apasionado por ti. La palabra nos habla cuando habla de la iglesia de Éfeso, y lo hemos dicho muchas veces cuando dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dice, por lo tanto, arrepiéntete o tendré que quitar de ti el candelabro. El primer amor es apasionado. Y el Señor juzga y evalúa a la iglesia de Éfeso diciendo, lo que tengo contra ti es perfecto en esto, eres buenísimo en esto y cumples y una iglesia espectacular, pero tengo contra ti que te has olvidado de relacionarte conmigo, con esa pasión y ese deseo del principio. Iglesia, yo no quiero que cuando el Señor mire nuestra iglesia, que cuando me mira a mí, que cuando te mira a ti, Él ve una iglesia que cumple. No quiero eso. Y cuando analizo nuestra iglesia y analizo lo que el Señor nos está permitiendo hacer como equipo de liderazgo, y veo hoy que ha venido muchísima gente de visita y cada semana el Señor trae gente a la iglesia. Hoy ha faltado vino en la Santa Cena. Han faltado copas, yo no he tomado el vino. ¡Ah! El pastor, no he tomado, no había. Y pues no, he cogido el pan, lo he cortado en dos, digo, Señor, como un símbolo, me tomo 2 veces el pan, no pasa nada. No había copa, me he quedado sin copa, no pasa nada. Y es una señal hermosa, Evaristo, la semana que viene tres niveles ya, el mes que viene. No pasa nada. Y me alegro y me gozo y evalúo con el equipo y digo, no estamos haciéndolo mal. El Señor está respondiendo, hay bendición en muchas áreas de la iglesia, pero la iglesia eso es cumplir. Y el Señor no nos ha llamado a cumplir. Nos ha llamado a ser apasionados por su presencia. Porque nada de lo que tú y yo hagamos como iglesia que pueda sorprender a la gente, le va a sorprender al Señor, más que un corazón de intimidad. Apasionados por Él. Y aquí hay gente en esa sala que yo conozco, que hace años que perdió la pasión por el Señor. Son buenos cristianos que cumplen, pero la pasión no está. Hay buenos Moisésas en esta iglesia. Gente que cumple, gente que es fiel y que gracias a esa labor esta iglesia también se desarrolla. Y amo lo que hacéis y lo que hacemos. Pero tenemos que tener una iglesia de gente que como Josué diga, yo no me aparto de tu presencia. Yo no me aparto de ti. Si te pones a mirar, no tenemos el tiempo hoy, pero te pones a mirar la vida de Josué. Lo que pasó con Josué. Después, lo que Dios usó a Josué. Y cómo Dios lo bendijo y le dio fuerza y poder casi más que a Moisés en muchas cosas. Es fruto de ser apasionado por Él. No apartarse de la casa de Dios. Iglesia, si eres de aquellos, aquellas que sientes que estás cumpliendo con Dios, oye, genial, pero analiza tu pasión por Él. Analiza cuánto anhelas su presencia. Analiza cuánto quieres pasar tiempo con Él. Porque si tu evaluación y en tu análisis ves que estás contento, déjame decirte algo, estás en un error. Estamos en un error. El contentamiento es lo que el diablo quiere en tu vida y en la mía. Contentarte porque ya todo va bien. Ya tengo la casa, tengo el trabajo, tengo la economía, tengo salud, estoy contento. Y el Señor dice, bástate en mi gracia. Si eres de aquellos cristianos, cristianas en esta iglesia que están como meros espectadores o como personas que cumplen, oye, genial, pero siempre hay más. Dios está llamando a Josué. Te está llamando a ser un Josué para la intimidad. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de creyente vas a decidir ser hoy? ¿Espectador, cumplidor o apasionado? Déjame rápidamente darte un ejemplo que el Señor me habló esta mañana, preparando un poco la estructura y el Señor me trajo a la mente, repasando la predicación, me trajo a la mente una historia muy interesante, que es la historia de Lucas, capítulo 19, el joven Zaqueo, ¿sí? Aquel chiquitín, Zaqueo, que era tan pequeñín, dice que cuando el Señor pasaba, él pasó por las 3 partes. Dice que él escuchó que Jesús pasaba por ahí. ¿Y qué es lo que hizo? Se subió a un sicomoro, ¿sí? Se subió a un árbol. ¿Cómo qué? Como espectador. Se subió y dijo, ¿qué está pasando por ahí? ¿Verdad? Porque era chiquitín, pero también porque bueno, ya llegó un poco tarde y se subió ahí arriba y empezó a mirar.
Y el Señor dice que pasa por ahí, lo mira, porque no se le escapa nada. A los espectadores Él los llama. ¿A qué? A cumplir. ¿Con qué proyecto? No lo veremos. Dice que lo mire, Zaqueo, baja de anda. Baja de ahí que te vas a caer. Te vas a como Anderson y te caigas de la escalera. Bájate de ahí. Y le dice, hoy voy a habitar en tu casa. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Cuando baja, claro, tú imagínate tanta multitud, de repente dice el nombre de Zaqueo y la gente hace así. ¡Yup! Yo me lo imagino a Zaqueo así un poco tipo sniper, tipo francotirador. Ahora te explico el contexto. En el árbol, con la ropa de camuflaje, ¿verdad? Y ahí que nadie lo viera. Por vergüenza, primeramente, porque hombre, te da vergüenza que te ven ya mayorcito ahí arriba subido. Y segundo, porque tenía mucho que esconder. Lo dice el contexto. Dice, cuando se baja y dice, hoy voy a habitar en tu casa, la gente empieza a murmurar, porque Zaqueo era un sinvergüenza. No muy distinto a ti y a mí, por lo menos a mí. ¿Y qué hace él? Decir con lo que él cumple. Todo lo que gano le doy a los pobres, todo lo que tal, y empieza a justificar, soy un buen cristiano. Espectador, se baja del árbol y empieza a decir, yo cumplo, intachable casi en lo que hago. ¿Y qué dice el Señor? Yo sé quién tú eres, pero yo quiero entrar en tu casa. Espectador, a cumplidor, a apasionado. Y Dios entra en su casa y cena con él y le declara secretos y cositas y pasa tiempo en intimidad viendo y compartiendo la mesa. Es lo que el Señor quiere contigo. Si eres un Zaqueo, una Zaqueo que está ahí en el árbol, el Señor te dice, desciende, pero no para que me justifiques nada, porque quiero ir a tu casa y quiero habitar en ti. Qué claro el mensaje, ¿verdad? Es para todos en el mensaje de hoy. No es para algunos. Siempre es para todos. Espectador, cumplidor o apasionado. Yo quiero ser un Josué, iglesia. Yo no quiero ser un Moisés. No quiero ser uno que disfruta de ver la nube y de disfrutar lo que está ocurriendo en la vida de Moisés y en el pueblo como consecuencia. Yo quiero ser un Josué. Pero no porque soy el pastor de la iglesia, porque soy un cristiano que amo su presencia. Soy una persona que no quiero que esa diferencia de no sé cuántos centímetros me diferencie. Porque no es pasar tiempo en el altar, no es pasar tiempo en la plataforma, no es pasar tiempo predicando, es pasar tiempo con el amado. Y es decirle, Señor, yo quiero más y más y más y más de ti. Y yo voy a acampar a las puertas de tu casa. Y en cuanto empiece a aparecer la nube, yo me voy a meter de cabeza. Y en esa nube tú vas a revelarme cosas a mí. Y en esa nube, en ese momento, tú vas a hablar a mi corazón de manera que yo pueda transmitir a otros. Pero como creyente, no como predicador, no como pastor, como hijo de Dios, como hija de Dios. Yo quiero orar por ti y contigo hoy. Contigo y por ti hoy. Y yo quisiera que, como empezamos diciendo que Dios es un Dios de pacto, que tú y yo podamos hacer un pacto con Dios en este día. Y nos comprometamos a decir, Señor, yo no quiero ser un espectador o ser un cumplidor. Voy a cumplir con aquello que tú me mandes. Voy a ser un espectador de lo que está ocurriendo, pero sobre todo, yo quiero ser un apasionado por ti. Y voy a cambiar mi corazón, me voy a mudar a un lugar de intimidad. Y eso va a llevar sacrificio. Y voy a tener que dejar cosas que como cumplidor hago y como espectador ni te cuento. Pero quiero llegar a ese lugar de intimidad. Que cuando tu humo venga, cuando tu nube venga, sea tan grande tu presencia que yo no pueda ni moverme. Porque estoy donde mi amado quiere que esté. Así que te invito a que ores conmigo en tu lugar. Y en esa palabra que hemos predicado, en esos 3 adjetivos que yo he dado en esta mañana al ejemplo de la palabra, tú decides qué hacer con tu vida igual que yo con la mía. Yo quiero ser Josué. Y está en tus manos, una vez más, el decidir qué quieres ser tú delante del Señor. Espectador, espectadora, cumplidor, cumplidora, o apasionado o apasionada por el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más que ha sido predicada con libertad, Señor, y a puertas abiertas. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Yo sé que tú nos has hablado en este día. Señor, a mí también, en la palabra. Tú sigues revelándonos intimidad y más de ti. Señor, no queremos ser cristianos espectadores, Señor, que están mirando qué es lo que está ocurriendo. No queremos venir ni un solo domingo más a ver qué es lo que los demás van a hacer. Queremos venir a rompernos en tu presencia.
Señor, además no queremos ni siquiera venir a cumplir. Es parte, eso nace, es natural que si te amamos y te conocemos queramos cumplir con lo que tú nos mandas. Pero no queremos quedarnos ahí. No queremos lo bueno, queremos lo mejor. No queremos lo que es suficiente, queremos lo que es extraordinario. Señor, te pido que tú quites toda religiosidad evangélica de nuestros corazones. Señor, todo patrón que nos hace sentirnos la iglesia correcta o el cristiano correcto. Todo eso es bueno, pero queremos ser cristianos, cristianas, que se sumergen en tu presencia, que te dicen, no puedo pasar un día sin ti, porque sabemos las consecuencias de eso también, Señor, que es reflejarte a ti. Yo oro por mis hermanos, Señor, y mis hermanas en esta tarde, Señor, en esta tu iglesia, y aquellos que están viendo la predicación por las redes sociales, ya sea hoy o en otro momento. Yo oro por ellos y te pido, Señor, que tú nos lleves a todos y a mí el primero, Señor, a entender en esta tu palabra en Éxodo 33, que ser parte del pueblo no es suficiente, que cumplir como hacía Moisés no es suficiente. No queremos volver, Señor, al campamento. Queremos ser Josué, que no se aparta del tabernáculo, que no se aparten de tu presencia. Porque sabemos que es ahí donde tú preparas a tu novia. Y es esa la novia que tú vienes a buscar, la iglesia que tú conoces, la novia que tú conoces. Señor, que cuando te presentemos lo que hemos hecho, tú nos digas, siempre te conocí, porque has pasado tiempo conmigo. Aleluya. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que se ha podido hacer en esta mañana, en las canciones, en los anuncios, la clase que los niños están recibiendo arriba, que está llenando sus vidas, Señor, de tu presencia. Por cada visita, cada persona que ha venido en esta mañana a este lugar de tu presencia. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos acompañes conmigo donde quiera que vayamos hoy, lo que tengamos que hacer ahora, pero sobre todo, Señor, que tú sigas recordándonos tu palabra, no la predicación que se ha compartido, sino tu palabra en nuestras vidas. Y hagas crecer en nosotros, hagas germinar en nosotros, Señor, el deseo de ser cristianos apasionados por ti, como Josué demostró en el ejemplo bíblico de esta mañana. Gracias por todo, Señor, en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos mañana a las 7 en el discipulado, si quieres venir y puedes, aquí en esta sala. Y si no, el miércoles en la oración, tanto el martes por la mañana en Zoom, miércoles el tiempo de adoración aquí en la iglesia y el próximo domingo para celebrar la vida juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una hermosa semana. Bendiciones.